Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en el podcast y espero que cada uno de ustedes esté muy bien. La semana pasada empezamos a hablar de un nuevo tema sobre las emociones. Les di el ejemplo de cómo yo fui al hospital por causa de un problema de salud, pero todo originado por las emociones. Mencionamos que las emociones son heredadas por Dios. No sé si te acuerdas, ahí lo mencionamos. Y parte de eso es que entendemos que como son heredadas por Dios, entendemos que son buenas. Dios se las dio a Adán y Eva, ahí estas emociones, y nos las fueron transmitiendo a cada uno de nosotros. Vemos ahí que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Por lo tanto, las emociones son buenas. Ahora, si las emociones son buenas, entonces, ¿por qué siento preocupación, ansiedad, depresión? Bueno, porque llegó el tentador a la vida. Y en este caso llegó el diablo y engañó a Adán y Eva y entró el pecado. Y vemos que por causa del pecado se pierde la conexión. Entonces, por causa de este pecado que entró, hay una interferencia, del cual hace que las emociones, Adán y Eva las tenían estables y ahora se perdió esa estabilidad emocional. Ya son inestables. Por eso tú y yo ahora sentimos depresión, ansiedad, estrés, por causa de que la conexión se perdió y ya hay una interferencia. Mira, dice la Biblia: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Mira, podemos ver aquí que por causa del pecado, la imagen, ¿te acuerdas que habíamos dicho que somos la imagen de Dios? Entonces esta imagen se distorsionó, perdió el enfoque y entonces perdemos el enfoque, perdemos la comunicación y se pierde la estabilidad emocional y mental, porque aparece y dice: tuve miedo y me escondí. Antes no habían sentido esta sensación y hoy me escondo. La próxima semana veremos esta primera emoción, el miedo, ¿ok? Para que no te lo pierdas. Y mira, entonces vemos que empiezan a sentir emociones diferentes y que muchas no son correctas. Mira, quiero darte un ejemplo. Aquí tengo una pequeña radio, muy vieja, pero se escucha. Mira, la voy a prender y vas a escuchar bien. Tiene una buena señal. Pero de pronto, si yo le muevo, se pierde la interferencia y ya no se escucha. Esto mismo pasa con nosotros y con Dios. Teníamos una buena comunicación, pero de pronto viene una interferencia y se deja de escuchar y ya no podemos sentir igual. Mira, la palabra interferencia significa que es un fenómeno físico que se produce cuando dos ondas o más coexisten en el mismo espacio. Y eso produce interferencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el hombre está bien emocionalmente, pero de pronto llega el pecado. Y entonces ocupan el mismo espacio y se produce una interferencia. Y produce una inestabilidad personal, emocional, mental, etcétera, etcétera. Y entre ellas la que estamos hablando, emocionalmente. Se perdió eso, hay una interferencia. Entonces Adán y Eva estaban estables emocionalmente y mentalmente. Y también espiritualmente. Pero llega el pecado y entonces ocupa el espacio y vemos que hay una variación, ¿ok? Es como que si también tú pones un micrófono al lado del parlante o de la bocina y ¿qué pasa? Se empieza a escuchar un ruido bien extraño porque dos sonidos se están atrayendo y produce una interferencia. Así que de pronto, de estar completos, de estar seguros,
Adán y Eva encuentran inseguridad, encuentran miedo y por eso se esconden y ya no están bien ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni mentalmente. Y esto se empieza a transferir a sus demás generaciones. La siguiente generación, en este caso sus hijos, Caín y Abel, se produjo lo mismo. Mira, te voy a leer un pasaje, dice Génesis capítulo 4, versículos 5 y 7, dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara. ¿Ves? Ahora aparece una emoción más. Se enojara mucho y se veía decaído. Otra emoción, decaído, amargado. Esa sería la idea. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser amo. Esto le dice Dios a Caín. Y mira, vemos que el pecado de Adán y Eva se transfiere a los demás, como tú y yo lo tenemos, y empezamos a tomar malas decisiones. Y aquí vemos que Caín está enojado porque no fue aceptada su ofrenda. Y vemos que él tiene problemas sobre el enojo y Dios le anima y le dice que el enojo no te controle a ti. Tú debes de controlarlo. Pero sabes que si lees la historia, él no quiso ni pudo controlarlo. Y vemos más adelante que invita a su hermano Abel al campo. Le dice: vente, vamos al campo a caminar. Y dice la Biblia que se produce la primera muerte, donde Caín mató a su hermano, donde su hermano no tenía nada que ver, pero el enojo produjo esto. Por lo tanto, si tú y yo no regulamos nuestras emociones, vamos a tomar malas decisiones. ¿Te acuerdas que te había dicho? Necesitamos regular nuestras emociones, porque si no terminamos tomando decisiones que nos afectan a nosotros y va a afectar hacia los demás. ¿Qué debemos de hacer para regular las emociones? Quiero darte 2 ideas rápidamente para que lo puedas tener en cuenta. ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, darle orden a tu vida. Es muy importante que en tu vida esté esto todos los días. El ejemplo nos lo da Dios. Génesis capítulo 1, 1 y 2 dice: en el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice ahí la palabra de Dios que Dios creó esta tierra, este universo que vemos, pero al principio dice que estaba desordenado y vacío. Y Dios le empieza a dar orden. ¿Sabes que parte de lo que es el desorden, todo lo contrario de orden, que es desorden? Cuando hay desorden en nuestra vida, encontramos que hay vacío en nuestras vidas y encontramos que va a haber tinieblas en nuestras vidas. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Donde hay desorden, hay vacío, hay tinieblas. Y sabes que si tú y yo no ordenamos nuestra vida, vamos a encontrar estos 3 aspectos en nosotros y muy fuerte en las emociones. Vamos a sentir vacíos emocionalmente y vamos a estar oscuros. Va a ser difícil tomar buenas decisiones porque estamos oscuros. Por lo tanto, necesitamos darle orden a nuestras vidas. Querido, debes darle orden a tu vida, porque el desorden trae conflicto, trae caos, trae oscuridad, trae vacío. Y tú y yo necesitamos darle orden. Cuando le damos orden a nuestra vida, por lo tanto, vamos a sentir todo lo contrario: paz, tranquilidad, seguridad. Te hago una pregunta y ahí contéstate. ¿Cómo está, por ejemplo, tu cuarto donde duermes? ¿Hay orden? ¿Se refleja el orden donde tú trabajas? ¿Hay orden alrededor? ¿Donde vas a la escuela? ¿Donde pones tus cosas? ¿Cómo está? ¿Cómo estás con tus responsabilidades? ¿Eres ordenado en saber decidir, en actuar? Y todo esto nos ayuda, o si lo ponemos en práctica, nos va a dar una paz, una seguridad, y emocionalmente vamos a poder regular nuestras emociones. Te doy
varios ejemplos que vemos ahí en la Biblia. Por ejemplo, vemos ahí en Génesis capítulo 1, 2 y 3 que Dios empieza a crear y le empieza a dar orden. Que el día 1 Dios creó esto, día 2 creó esto y así sucesivamente. También vemos cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, le da ordenadamente cómo tiene que hacer. Va a ser de tantas medidas, con este material. Dios es un Dios de orden. También vemos cuando Dios le dice a Moisés que haga las tablas de la ley, lo pone ordenadamente. Número 1 tal, número 2 tal, y así sucesivamente. Y por último, cuando Dios también le dice a Moisés que tiene que crear un tabernáculo, también le da las medidas y los materiales como debe de ser. ¿Ves? A Dios le encanta el orden, y cuando tú y yo tenemos orden en nuestra vida, podremos también regular nuestras emociones. El orden en tu vida y en mi vida refleja a Dios, y esto por consecuencia trae bendición a cada uno de nosotros. Vemos en la Biblia, después de que Dios les daba orden a las personas y las personas lo hacían ordenadamente, Dios bendecía sus vidas. Así que Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere traer paz. Dios quiere traer prosperidad en ti. Dale orden a tu vida y entonces no vas a sentir caos. No vas a sentir caos. Dice la Biblia, mira, en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Ves? El Señor nos está enseñando que nuestra prioridad, el orden que le tenemos que dar es que Él sea primero. Busquen el reino de Dios por encima, o sea, primero. Y entonces Él les dará todo lo que necesiten. Te animo a que le des orden a tu vida. Y en segundo lugar, también no solamente es darle orden a tu vida, sino también decide conectarte con Dios. Cuando tú y yo decidimos estar cerca de Dios, también nuestras emociones se van a estabilizar. Mira, hay un pasaje en la palabra de Dios en Santiago que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Él está dispuesto a acercarse a nosotros, pero también nosotros nos tenemos que acercar a Él. ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Está rápida o está lenta? Y eso depende mucho. Acércate a Dios, y conforme estemos cerca de Dios, vamos a estar estables emocionalmente. ¿Te has dado cuenta cuando estás ahí con tu celular y quizás la señal no está muy bien, como tu celular o mi celular se alenta y le aprietas y no pasa de página o no se reproduce el video? Bueno, así pasa con Dios. Si nos alejamos de Él, va a suceder esto. Nuestras emociones se van a variar. No vamos a producir lo correcto porque no estamos cerca de Dios. Si tú te quieres conectar a una red, tienes que estar cerca. Por lo tanto, delante de Dios tenemos que estar cerca. Él está en todo lugar, pero Él está esperando que tú te acerques, que tú se lo pidas y que tú te conectes. Yo te animo a que lo puedas hacer. Sabes que quizás alguna de las situaciones de las cuales no nos podemos conectar con Dios es porque estamos conectados con otras cosas. Quizás estamos conectados más con la televisión, quizás estamos más conectados con nuestro celular o con aún otras cosas de las cuales no nos permite conectarnos con Dios. Eso también hace interferencia. No nos permite tener una buena comunicación con Dios. Cuando tú y yo decidimos conectarnos con Dios, nuestras emociones se vuelven a regular. Mira, regresando al ejemplo, te lo vuelvo a poner. Hay una interferencia. Mira, no se escucha. Pero cuando te conectas con Dios, regresa la señal y te vuelves a conectar con Dios.
Y eso es lo que tenemos que hacer. La interferencia hace que no tengamos señal con Dios, pero cuando decides conectarte, otra vez esa señal se vuelve a restablecer y estamos nuevamente unidos. Donde encontramos interferencia por causa de nuestras malas decisiones y nos ha llevado a sentimientos incorrectos, ahora, cuando decidimos conectarnos, podemos encontrar paz, tranquilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Darle orden a nuestra vida, acercarnos a Dios, y entonces encontraremos que nuestras emociones se vuelven a estabilizar. Esto es perspectiva. Y yo te animo a que lo lleves a cabo, que el tiempo es hoy. Nuestras emociones van variando. Regúlalas. Trae orden a tu vida y conéctate con Dios. Y eso traerá estabilidad. Así que entendiendo esto, la próxima semana hablaremos ya de una emoción específica. Adiós.